Muy bien, aquí estamos. Entonces, hoy vamos a terminar de ver el superorden Corolianos, que es de el más numeroso de los superórdenes de todos los grupos de plantas que trabajamos. Tuvimos el superorden Geraniales, lo vimos la clase pasada, el superorden Sapindales, todo el superorden, las familias más importantes las subí, están grabadas en YouTube, y lo mismo que Ramnales, que es un orden pequeño. Está todo grabado en YouTube. Vamos a ver, ahora empecemos por el orden Malvales, que es del grupo de órdenes que tienen ovario súpero y placentación de tipo axilar, con gineceo gamo carpelar. Eh, este, Esta esquemita de estos 5 órdenes, tenemos algunas características que comparten, lo que nos ayuda a diferenciarlos, además en la cantidad de estambres, si están libres y su posición. Y dentro de Malvales vamos a contar con estambres libres a monadelfos, ¿se acuerdan? Agrupados, unidos completamente, con las flores a monadelfos unidos completa o parcialmente, y las flores polistémonas. ¿Se acuerdan lo que significa polistémonas? ¿Se acuerdan? No, no, yo no me acuerdo mal. No, yo tampoco. Polistémona, poli muchos. Stémona hace alusión a los estambres. Así que de muchos estambres. Isostémonas, igual cantidad de estambres que el resto de las piezas florales. Diplostémonas, el doble de estambres que el resto de las piezas florales. Muy bien. Malvales, flores polistémonas, placentación axilar, ovario súpero, gamocarpelar, estambre de libra monadelfo. ¿Esta especie la conocen? La que se ven en las imágenes. Creo que sí. Sí, sí. ¿Te arriesgas a decir un nombre, Jennifer? La rosa china. Es la rosa china. Es correcto, rosa china. Muy bien. Bueno, tenemos el orden Malvales, actualmente la botánica más moderna. Todas estas familias que ustedes ven acá, estas 4 familias, tiliáceas, esterculiáceas, bombacáceas y malváceas, son tratadas bajo el nombre de malváceas. O sea, estas 3 familias han sido cooptadas, y todas las especies que vamos a ver o que trabajamos nosotros bajo estas familias, hoy en día son todas malváceas. Dentro de malvales tenemos las características que ven acá arriba: presencia de mucílagos. Mucílagos era un compuesto que estaba presente en la vacuola, que sirve para retener agua. Vamos a encontrar muchos árboles y arbustos, a excepción de las malváceas, que también encontramos hierbas. Y como características, las hojas son simples y en general palmatinervadas. Fíjense, en tiliáceas vamos a tener hojas asimétricas. Lo que está en verde son caracteres vegetativos, y lo que está de distinto color son caracteres reproductivos. Lo que está en verde, acá en tiliáceas, hojas de tipo asimétricas. En esterculiáceas las hojas son simples, muchas veces de tipo palmada. En bombacáceas las hojas son palmaticompuestas, acá está el palo borracho. Y en malváceas generalmente simples. En cuanto a la sexualidad, en tiliáceas y en esterculiáceas podemos encontrar flores de tipo unisexuales, pero también hermafroditas. Y con respecto a los estambres, tenemos de libres a poliadelfos, agrupados en algunos grupitos, de libres a monadelfos en esterculiáceas, de libres a monadelfos en bombacáceas, y siempre monadelfos en malváceas. Observen otro carácter en malváceas: las anteras monotecas, o sea que los estambres en la parte delantera solamente tienen una teca, no son 2 tecas soldadas. ¿Sí? Anteras monotecas, una característica muy, muy rara y exclusiva de la familia ahí de malváceas. O sea, todas las especies lo poseen. En bombacáceas tenemos los troncos de tipo abultados, puede haber presencia o no de mucílagos. ¿Sí? Y en esterculiáceas, como característica que llama la atención, es que a veces presenta flores de tipo dialicarpelar. Las flores femeninas dialicarpelares. En lo que respecta al número de especies, las malváceas y las esterculiáceas son las más numerosas. Las malváceas
es muy conocida, una familia muy conocida, y en Tiliaceae y Vacáceas tenemos menos especies. Hoy en día todas estas están agrupadas en la familia botánica Malvaceae. Bien, arranquemos por las tiliáceas. Acá decíamos, tenemos árboles con mucílagos, hojas simples, están distribuidas por las regiones de todo el globo, excepto las regiones muy frías. Y en Argentina tenemos unos 4 géneros distribuidos en 3 especies. ¿Sí? De carácter vegetativo que se destaca es la asimetría de la lámina foliar. Bien, especie conocida, el azota caballos o Francisco Álvarez, nativa de nuestro país, de la Luegea divaricata, nativa de Brasil, Paraguay, Uruguay y el noreste de Argentina. Es una especie pionera de la selva misionera, también la región chaqueña habita. Crece muy rápidamente, tiene una madera espectacular y es muy bonita la planta también. Es utilizada como ornamental, como medicinal y también como forestal. ¿Sí? Acá vemos un aspecto de una planta ya bastante adulta y una planta jovencita, algo desorganizada su crecimiento. Crece muy rápidamente. Las ramas son péndulas y las hojas son asimétricas y discolores. Llama la atención las hojas discolores con el embés algo grisáceo y el haz de un verde brillante. Cuando se caen, a la salida del invierno, se nota en el pasto, en el piso, todas las hojas con su discoloridad. Acá en el bosque de la memoria tenemos un ejemplar, 2 ejemplares con un crecimiento espectacular. En el jardín botánico vimos uno cuando tuvimos la primera clase teórico-práctica de este cuatrimestre. No sé si pudieron pasar a ver el del bosque de la memoria. Se utiliza también como ornamental porque tiene estas flores muy bonitas. Las flores son muy lindas con estos pétalos retorsos que se repliegan hacia atrás. Muchísimos estambres, miren la cantidad de estambres que tiene. Y 5 carpelos soldados formando 5 lóculos. Se llena de florcitas rosado, son unas plantas muy lindas, más dignas de cultivo, no se cultivan tanto. Acá tenemos los frutos, son estas cápsulas pequeñas, de licencia por valvas apicales, y las semillitas son pequeñitas también y tienen unas alas unilaterales. Se multiplican muy fácilmente por semillas. Acá estuvimos cosechando semillas, en la oficina hay 2 cajas llenas de semillas de la planta del bosque de la memoria. Bien, tiliáceas, como bien dice el nombre, acá encontramos el género Tilia, donde están los tilos. Hay varias especies de tilos, son originarios del hemisferio norte. En Argentina, la especie más cultivada es un híbrido, es Tilia por Molkey, que es el más cultivado, tiene la hoja también asimétrica, si ustedes observan las hojas son asimétricas, y presentan brácteas, ipsófilos se acuerda que es sinónimo de bráctea, de tipo verdoso. Las inflorescencias, que aparecen de esta manera, tienen muchísimos estambres y un aroma realmente típico al del tilo. Su uso como medicinal, como especie ansiolítica también es característico. Se utilizan las flores con las brácteas para realizar infusiones. No es apto para veredas chicas el tilo. Generalmente uno lo encuentra, es una planta muy, muy bonita, de estructura muy linda, pero muchas veces es necesario podarla o levanta las veredas, así que no es para veredas ni angostas ni medianas. Bien, en la familia de esterculiáceas, acá encontramos exclusivamente árboles. Los carpelos son conniventes, es decir, que están uno junto al otro, pero no están soldados. O sea que se lo considera vialicarpelar. Tiene una distribución más vale tropical, subtropical, hasta unos ambientes templados, no zonas frías o templados frías. En Argentina hay unas 6 especies agrupadas en 6 géneros agrupados en 41 especies. Esta es una especie muy conocida, el braquiquito, árbol botella también, brachiquito, no braquiquito, populnium, es una de las especies que se cultiva, es originario de Australia, utilizado principalmente como ornamental por el porte de la planta, tiene follaje perenne, la corteza es grisácea, a castaña, verde gran parte del tiempo, sobre todo los ejemplares más jóvenes, ¿sí? Y mantiene sus hojas, sus ramas desde la base, es necesario podarlas. Las flores se presentan en forma unisexual en cada
son plantas monoicas, o sea, tenemos flores masculinas en un ejemplar masculino, flores femeninas en otro. Acá están en la parte de arriba la flor femenina, no tiene corola, está compuesto únicamente por un cáliz corolino, y la flor masculina es igual en cuanto a las estructuras reproductivas, los ciclos estériles. Observen ahí, se ve los 5 carpelos libres unidos solamente por la parte apical. Ahí están. Son lindas estas flores, pero entre el follaje se pierden y no se lucen tanto. No se podría. Los estambres son monadelfos, están unidos en toda su longitud. Los frutos que van a generar, ustedes lo vieron en el primer cuatrimestre, son estos polifolículos pluriseminados, con la dehiscencia ventral en la zona de unión de cierre del pliegue del carpelo. ¿Sí? Todos estos pelitos que ven acá son considerados gloquidios, son como espinitas. Si uno mete la mano aquí adentro, después va a tener una comezón durante largo tiempo porque son muy molestos. Esos pelitos internos del fruto. Se multiplica fácilmente por semilla. Y otra especie, Martín, acá, sí, ¿cómo se llaman esos pelitos? hoy vamos a ver porque se le pueden denominar gloquidios, como los pelitos que tienen las cactáceas, que son Perfecto. microscópicos, son muy pequeños. Sí, sí, con los cactus a veces me pasa. Claro, Que lo tocás y después te quedan ahí chiquititos. claro, uno no se da cuenta porque no se ven simplemente y después te ves una molestia constante cuando miras con una lupa, ves unos pelitos que tenés ahí que están en tu piel. Sí. Sí, sí, sí. Perfecto, gracias. Sí, acá no sé si se le denomina en este caso gloquidios, pero son como los gloquidios de las cactáceas. Por eso cuando uno manipula un fruto de estos hay que tener cuidado porque no te das cuenta y después estás todo el día con una comezón en las palmas de las manos, en los dedos, que es insoportable. Bien, la otra especie que vemos acá es el cacao. Teobroma cacao es su nombre científico. Teo significa Dios y broma alimento, es alimento de los dioses. Una planta, un arbolito originario de América que tiene alcaloides también, por eso su uso para despertarse tiene cafeína y teobromina, un alcaloide específico de esta planta. De América tropical, del norte de Sudamérica y de Centroamérica. Es originaria. Una planta umbrófila, crece bajo la selva, puede tener 5 metros de altura como máximo, un arbolito. Y la característica que presenta es que tiene las flores sobre las ramas, las ramas viejas. Presenta caulifloría, o sea, flores sobre tallos, ¿sí? Agrupadas. Son muy bonitas las flores, son minúsculas. Da cada planta una cantidad inmensa de flores, puede dar hasta 100.000 flores, un arbolito, pero solamente después genera unos 50 frutos, que son estas cápsulas, que son muy llamativas, cápsulas que van desde el color verde, amarillo hasta el anaranjado, rojizo, en muchísimas variedades, marrones, muchas variedades. Se cultivan en todos los trópicos. Como países productores de cacao tenemos a Colombia, Perú, Ecuador, países de África como Costa de Marfil, Ghana. Es muy gracioso ver los frutos estos grandes. Son grandes, ahí están unas manos para comparar el fruto, y lo que se utilizan son las semillas. Las semillas del cacao, del cual se obtiene la manteca de cacao, el licor de cacao, y después se elabora el chocolate, el famoso chocolate. Es todo un mundo, el mundo del cacao. Muy bien, la familia de las bombacáceas es una familia donde encontramos como especie conocida el palo borracho. Palo borracho. En Argentina hay 3 géneros con 3 especies. En realidad esto no es correcto porque tenemos 2 géneros con 3 especies, pero no, ahora me doy cuenta, porque ceiba es un género, tiene 2 especies en nuestro país, y después está el pseudobombax, pero no importa. Bien, acá tenemos la presencia de troncos abultados. Ceiba especiosa, antes denominada choricia especiosa, el palo borracho o samoú, con las hojas palmaticompuestas que vimos en el primer trimestre, lo vimos en el parque de adelante, típico que puede tener hasta 2 floraciones. Ahora, una floración en primavera, otra floración en otoño, se llena de flores rosadas, y lo que tiene la presencia de aguijones en el tronco, depende del ejemplar, puede tener más o menos aguijones, o puede tener
completa ausencia de aguijones. Eso para seleccionar ese ejemplar. Originario de la zona de Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa y Santa Fe. ¿Sí? Uno puede ir a la selva misionera a encontrar palos borrachos y también ir a la zona del Chaco húmedo y también encontrar en los bosques palo borracho. Aquí tenemos, en la base de la flor hay un grupo de estaminodios. El androceo es sin andro, o sea, completamente soldados por el tubo de los filamentos formando un tubo, y las anteras también soldadas. Por el tubo de los filamentos sube el estilo y se ve el estigma en la parte apical. Los frutos que generan son unas cápsulas dehiscentes que se abren en 5 valvas. Esto es un aspecto de una planta ya con las cápsulas abiertas, y después posee una lanosidad, que son los pelos del fruto, no son de las semillas. Ahí están las semillas. Cada semilla se dispersa, parece como si fuera un paracaídas, una persona en paracaídas, cómo se dispersa la semilla con esos pelos del fruto. Ahora está empezando a abrirse los frutos. En noviembre es cuando se abren. Estos frutos se puede usar esta lanosidad para elaborar, para hacer almohadas. También es un excelente aislante para acústico. Se puede hacer para hacer paneles de sala de ensayo. La madera tiene un crecimiento muy rápido y la madera no tiene calidad como madera, no es utilizado como forestal, solo como ornamental. La otra especie de nuestra región, pero que es típica de la región chaqueña o del NOA, es el palo borracho de flores blancas o yuchán, con los troncos más abultados que el palo borracho rosado, que a veces no tiene el tronco abultado. Ceiba chodati es su nombre científico, y las características son similares. En la base, los estaminodios, en androceo tipo sinandro, y ahí se ve el estigma. Muy bonita esta especie también cuando se llena de flores, un blanco cremoso. Esto es acá en Luján, en la calle Almirante Brown. No es un árbol para vereda, esta gente vive haciendo la vereda nuevamente. Observen el abultamiento de los troncos. También de la misma familia es el baobab, originario de África. Este es el árbol del libro del Principito, del cuento del Principito, que tiene semejante diámetro. Fíjense el diámetro de la base del tronco. Acá hay una persona, no es un pigmeo, sino que es una persona de 1,70 m, ¿sí? Y también encontramos la balsa, conocido como madera balsa, ¿sí? O croma piramidale, una especie americana, ¿sí? de Sudamérica, Caribe, México. ¿Sí? Miren el tamaño de esta planta, con el tronco bien liso, la madera muy liviana, se utiliza para distintos tipos de trabajo, pero bueno, tiene una densidad que no se puede creer, ni tan liviana que es. Bien, y finalmente las malváceas, que del orden Malvales es la familia más importante. Hoy en día, de las 3 familias que vimos precedentemente están agrupadas bajo esta familia. Como decíamos, anteras monotecas como característica distintiva. Acá vemos los estambres, casi siempre son monadelfos, o sea, unidos por los filamentos, y las anteras libres. ¿Sí? Y en Argentina es una familia bastante rica, tiene casi 200 especies. Hay muchas malváceas nativas de nuestro país. Acá vemos las estructuras reproductivas de la rosa de la China, con las anteras monotecas, una única antera de esencia longitudinal. Fíjense cómo se abre, los granos de polen ahí quedan adheridos. ¿Sí? Y acá están los estigmas. Presenta generalmente un estigma por cada carpelo, o sea que esta flor tiene 5 carpelos. Si hacemos un corte longitudinal, podemos ver la placentación de tipo axilar, el ovario súpero, por debajo del ovario nacen los restantes pisas florales, y acá distinguimos los sépalos y los pétalos, el estilo por dentro del tubo estaminal. Fíjense el estilo como nace del ovario y va por dentro del tubo estaminal, que este es el tubo estaminal, los filamentos, y hay una unión del tubo estaminal con la corola. El tubo estaminal forma una unión con la corola, se suelda, y por debajo del cáliz tenemos un epicáliz, que sería como
un calículo, como veíamos en la frutilla, ¿sí? Un ciclo estéril más externo aún al del cáliz. Se denomina epicáliz o calículo, son sinónimos. Cuando hacemos el diagrama y la fórmula floral, el diagrama también, pero la fórmula floral, recuerden que indicamos con corchetes cuando se fusionan dos ciclos diferentes. Acá en este caso la corola de 5 piezas libres, el androceo de numerosos estambres soldados, y están soldados entre sí en esta zona. Entonces se simboliza con corchetes. Muy bien, algunas especies, Hibiscus rosa sinensis es la rosa de la China o rosa china, utilizada como ornamental de distintos colores. La más común es roja, pero puede haber rosa, blanca, amarilla. Hay variedades mejoradas de muchos pétalos. Utilizada principalmente como ornamental, también se puede utilizar las antocianinas de las hojas como colorante y también como medicinal. Otra especie más pequeña, de flores más pequeñas, pero también cultivada por la belleza de sus flores, es la rosa de Siria o suspiros, que tiene una columna estaminal dispersa. Si ustedes la miran acá en la universidad, hay un ejemplar en la entrada, al lado de la portería. Hibiscus syriacus, su nombre ya nos dice, la rosa de Siria. Muy cultivada por sus flores, que pueden ser también rosas, blancas, violáceas. Acá vemos los frutos, que son cápsulas de la rosa de Siria. Miren, esta es una imagen tomada por un fotógrafo francés que es muy famoso por sus fotografías aéreas, Artus Bertrand, lo pueden buscar en internet. Y estas son balas de algodón. Las balas son fardos apretados de distintas mercaderías, generalmente las que se transportan en barcos. Son balas de algodón, ¿sí? El algodón es de las malváceas, hay varias especies de algodón, el género Gossypium, y también de distintos lugares del mundo su origen. Gossypium hirsutum es el originario de México, de Centroamérica, y es el más cultivado en el mundo por sus fibras. El algodón es la especie vegetal más cultivada por sus fibras, y no hay con qué darle. Y ha sido domesticado hace aproximadamente unos 7.000 años. El algodón, acá vemos una imagen de la planta de algodón, originario de América tropical, y en nuestro país se cultiva en la región chaqueña principalmente. Chaco es el principal productor de algodón, le siguen Santiago del Estero y Santa Fe, y algunos otros puchitos en las otras provincias. Lo que tiene el algodón, que es un cultivo que aún hoy en día, a pesar de la concentración que se da en el sector agropecuario, hay muchos pequeños productores que producen algodón en forma local. Todavía permanece esa característica de pequeños y medianos productores que hacen algodón. Acá vemos los frutos, ustedes también lo vieron en el primer cuatrimestre, es una cápsula de tipo loculicida y placenticida, la del algodón. Cuando se abre, lo que se utilizan son estos pelos seminales, o sea, pelos de la semilla. Se cosecha el algodón, queda así el pericarpio solamente de la cápsula del algodón, y la semilla tiene todos estos pelos, que son pelos epidérmicos, lo vimos cuando vimos pelos epidérmicos en primer cuatrimestre. Ahí queda la semilla pelada. Se utiliza también para alimento animal la semilla, una vez que es lo que se llama desmotada. Se produce la desmota, la separación de los pelos de la semilla. Una vez que se cosecha, después de los fardos de algodón hay que separar los pelos de la semilla. Bien, Abutilon pictum es el farolito japonés. Es una especie de América que llega hasta Misiones, naturalmente. Un farolito japonés porque parece como un farolito. Hay de coloración amarilla, anaranjada y hasta roja. Un farolito japonés, muy usado como ornamental este arbusto. Otra especie de Brasil es Abutilon megapotamicum, farolito chino. Fíjense que tienen las flores péndulas, es una planta apoyante, se llena de flores, muy bonita. Fíjense el cáliz corolino, color rojo, y los pétalos amarillos. Muy rústica, resiste un montón la poda, es una planta que se cultiva bastante también. Y después tenemos algunas hortícolas, como el Hibiscus esculentus, la chaucha turca, gombo, ocra, quimbombó. Es una especie que se utiliza muchísimo en las comidas turcas o armenias, en la cocina turca armenia. Tiene esta cápsula, se consumen cuando están inmaduras.
Tiene muchísimos mucílagos la fruta, aquí en la parte interna. Son algo como, parecen como gomosas, pero se usa muchísimo en las comidas. La planta es una planta anual, muy bonita, las flores este color amarillo cremoso con el centro marrón, de regiones tropicales del viejo mundo. Acá vemos un corte transversal y un corte longitudinal del fruto. Esto tengo semillas, si quieren, me hacen acordar y les traigo, porque es muy fácil de cultivar. Una planta bastante bonita. Y acá vemos en el mercado en Florianópolis, como también se vende así, verde. Cuanto más chiquitos, más tiernas. Cuando más grandes, ya empiezan a tener otra fibrosidad, la fruta. Esta fruta que se utiliza como, o sea, hay que cocinarla para comer. Hibisco, de género hibisco sabdarifa, es la rosela, rosella, rosa de Jamaica, rosa de Vicinia, flor de Jamaica. Esta especie de Asia se cultiva por los cálices. Los cálices concrescentes se tornan carnosos cuando madura el fruto. Miren, tienen el epicáliz y el cáliz, este color bordó es realmente así, es increíble. Se utilizan infusiones principalmente, tienen un alto contenido de vitamina C, también se elaboran dulces. En Argentina se producen misiones, es una especie, no sé si es africana o asiática, creo que es africana. Se cultiva también en Centroamérica, como su nombre indica, rosa de Jamaica. Se hacen caramelos con los cálices tiernos. También es medicinal. Se ha hecho algunas pruebas de su cultivo en Santa Fe para la industria farmacéutica. Bien, y de las malvas, que es el género que nombra las malváceas, malva silvestri tenemos, que es esta malva de flores grandes, relativamente grandes. Acá tiene 3-4 centímetros de diámetro la flor, con una regla. Los frutos son unos esquizocarpos. Tiene aplicaciones medicinales. Hay dos especies de malva, la malva silvestris y la malva parviflora. Ambas son del hemisferio norte y están naturalizadas en nuestro país. Este es un ensayo de unos tesistas de grado que hicieron ensayo de rendimiento para comparar densidades y fecha de siembra. Y después tenemos otras nativas también del mismo género, Sida rombifolia, su nombre lo indica, tiene hoja romboidal, con estas cápsulas con fruto y estos frutos, estas semillas, perdón, en su interior. La última de las malváceas que veremos es Sphaerothea bonariensis, malvavisco, malva del zorro, una especie nativa de la región del centro para el norte de nuestro país. En Buenos Aires crece muchísimo. Es un subarbusto muy bonito. Cuando se llena de estas flores de color salmón, es realmente lindo, y en contraste con el follaje grisáceo. Se cultiva como ornamental, se le conoce como malvavisco, malva del zorro. Este es un ensayo, estas son las plantinas, un ensayo de Emiliano Churco, que hizo su tesis de grado, que algún día terminará de escribirla, con un ensayo de distancia de plantación en la malva del zorro malvavisco, en el campo de la UNI. Muy bien. Malváceas, malvales, son historia. Vamos a continuar. En este caso, Martín, Sí, Juan. son todas importantes las familias, no hay ninguna que sea más importante que otra. Y ahí lo que pasa es que no, en realidad por ejemplo, de malvales, la familia más importante es malváceas, por la cantidad de especies que tiene, por la cantidad de usos. Si vos mirás en malváceas y esterculiáceas había unas 1500 especies cada familia, pero esterculiáceas no son tan conocidas, no son tan utilizadas para nuestro uso. En cambio, en malváceas tenés especies ornamentales, especies hortícolas, especies de uso industrial como el algodón, especies que son, bueno, no andamos mucho, pero tenés muchas especies nativas. Si vos me decís, se nota la importancia de la familia en la cantidad de especies o cómo la tratamos acá. Ahora vamos a ver centroformales, no vamos a tratar todas las familias. Entonces, en cuanto a familias importantes, son las que vemos, digamos. Bien. O en Sapindales, por ejemplo, que no lo vimos en clase teórica, pero hay grabaciones, no están todas las familias grabadas. O en lo que es ranales, la familia Winterácea finalmente no la grabé porque tiene una única especie casi de importancia, no valía la pena. Entonces, porque es mucho contenido y ustedes se pierden en tanto contenido. Tratamos de darle importancia a las cosas. Ustedes lo que tienen que hacer es ver las clases teóricas, ver los videos grabados en YouTube, ver los prácticos, tratar de ver los prácticos,
y ver la guía. Entonces en la guía ahí está indicado. Nosotros trabajamos más y tratamos más, la familia es más importante. ¿Eh? Perfecto. Bueno, miren, ahora vamos a ver este grupo de órdenes donde están las centropermales, papaverales y parietales, donde encontramos placentación del tipo central o basal y placentación de tipo parietal. Arrancamos con las centropermales. Acá, como particularidad, tenemos principalmente, siempre hablamos de las generalidades y después algunas excepciones, porque acá tenemos, miren, la placentación de tipo central, que el nombre de centropermales está dado por la gran cantidad de familia de placentación central. Placentación basal también, por reducción de cantidad de óvulos, se reduce esa columna placentaria y queda un único óvulo de placentación basal o varios óvulos de placentación basal, pero también vamos a encontrar placentaciones del tipo axilar y del tipo parietal. Las semillas son perispermadas. Recuerdan, perispermadas es cuando tiene la reserva en el perisperma. El endosperma es muy pequeño y la semilla tiene reserva en el perisperma, que es un tejido 3N. El embrión es curvo, ahora vamos a ver a qué nos referimos con embrión curvo. El perisperma es importante porque esa reserva es utilizada como alimento en varias especies que están en centros permanentes. Y los frutos generalmente son carnosos, son secos, perdón, pero puede haber algunos frutos carnosos como excepción. Miren, acá tenemos también un montón de familias, varias familias, de frutos secos la mayoría, aunque acá aparece las fitolacáceas, también encontramos frutos carnosos, y las amarantáceas también frutos carnosos. Acá aparece el término, no sé si recuerdan, cuando hablamos de vacuolas, uno de los pigmentos vaculares era las antocianinas y otros pigmentos vaculares podían ser las betocianinas. Las antocianinas eran los más comunes, sin embargo en las centropermales, estas familias botánicas, fitolacáceas, nitagináceas, que no podían ser amarantáceas, baseláceas, portulacáceas y aizoáceas contienen betacianinas como pigmento vacular. En cambio las cariofiláceas tienen antocianinas. Son caracteres que son difíciles de ver, hay que hacer análisis para ver cuál es el tipo de compuesto que tienen las vacuolas, pero bueno, hacen a estas características del orden. Betacianinas y antocianinas, o principalmente betacianinas en las centropermales. Luego tenemos algunas cosas raras. Las baseláceas son plantas trepadoras, las portulacáceas son plantas erectas, que lo que no es raro, y las aizoáceas son plantas postradas. Acá en las aizoáceas tenemos la garra de león, por ejemplo, esa planta utilizada en los médanos, en las costas, bien carnosa, ¿sí? Tal vez la ubiquen, tal vez no. En cuanto a cantidad de óvulos, hay varias familias que tienen o un único óvulo en el ovario, o un óvulo por lóculo, o muchos óvulos, ¿sí? Y después observen este grupito de familias, no tienen corola. O sea que presenta un perianto con un solo ciclo estéril, ausencia de corola. Y bueno, después algunas otras características del gineceo, a veces aparecen carpelos parcialmente libres. De todo un poco, un resumen del orden centropermales. No vamos a ver todo, vamos a ver algunas familias. Decíamos, antocianos o antocianinas, son del tipo, compuestos del tipo fenólico, son pigmentos hidrosolubles. Y acá encontramos el cambio, al ser fenólicos, de naturaleza fenólica, el cambio con respecto al pH. Esto lo veíamos en los repollos. Cuando vemos la imagen del repollo ese morado, cuando disminuye el pH, el color se torna rojo, y cuando aumenta el pH, el color se torna azul. En cambio, las betacianinas son de coloración rojiza, rojas o amarillas, y no cambias la coloración con el pH, aunque es inestable a los tratamientos térmicos. Esto le pasa a las remolachas. Cuando cocinamos una remolacha, va cambiando un poco el color, y los betacianinas son de naturaleza no fenólica. Cuando cursen química orgánica, que cursen en química 3, ahí van a ver algo de esto, no sé si se acordarán de qué se trata, o los que estén cursando química 3, si lo han visto, lo tendrían que ver. Bien, las cariofiláceas, que es la familia que tiene antocianinas. Acá es una familia muy grande, distribuida por todo el globo, que tiene placentación basal o central.
Y acá encontramos como especie conocida el clavel o la clavelina. Lo tienen grabado en YouTube, así que acá la presentamos nada más. Con pétalos ungiculados. ¿Se acuerdan lo que era un pétalo ungiculado? No, la verdad que no. Pétalo ungiculado Puede ser que tengan uñas, o sea, terminación con una uña. es que en realidad No. el término confunde, porque en realidad significa, puede ser con una uña, pero no, significa que es muy angosto en la base. Como por ejemplo Genial. el pétalo del taco de reina, que es ancho en la parte apical, digamos la parte de arriba, y en la base se angosta mucho. Eso pasa con los claveles. Ustedes, si tienen los claveles en mente o pasan por una florería en los claveles, son pétalos ungiculados. Eso significa ungiculado, que tiene como un adelgazamiento muy notable en la base. Apenas agarrado. Bueno, las fitolacáceas, acá empiezan a aparecer las betacianinas, con frutos secos pero también carnosos, una pequeña familia, las fitolacáceas, muy rica en lo que es el hemisferio sur, de zonas tropicales o subtropicales, y acá aparece el ombú, Fitolaca dioica, con un único óvulo de placentación basal de cada uno de estos carpelos. Fitolaca dioica, el ombú es caudiciforme porque presenta una gran apertura de la base, sobre todo en estos climas, en los nuestros templados, que le agarra las heladas, pero si uno va a la selva misionera, donde es originario, encuentra un único eje en esa planta, en ese árbol. Y las hojas son de forma elíptica y el borde tiene un margen de tipo amarillo. Obsérvenla con detenimiento. La planta es una planta diclino-dioica, presenta estos racimos péndulos de flores masculinas en unas plantas y de flores femeninas en otras. Después cuando vengan a la UNLE, fíjense el de la entrada, que está florecido, a ver cuál es su sexualidad, el de la portería. Hay un ombú. Aquí están las flores masculinas, flores femeninas. Las femeninas está indicada la presencia de estaminodios, aunque yo no se los he visto. Y ahí están los 5 a 10 carpelos, que se consideran que están parcialmente soldados, y las flores masculinas, con 5 sépalos solamente, también como las femeninas, con un rudimento de perianto de gineceo en el medio que no es funcional. Cuando madura, estos carpelos se fusionan parcialmente, cada carpelo forma una baya, como tipo de fruto carnoso, y ahí están las semillitas comprimidas que tienen acción laxante. Se utilizan como laxante también. Aparte de ornamental, esta planta tiene aplicaciones medicinales. Bien, la familia de las nitagináceas, acá tenemos placentación de tipo central a basal, cuando hay reducción de óvulos, no tiene corola y tiene un cáliz corolino. Acá aparece la Santa Rita, o Don Diego de Noche o Buenas Noches, que es Mirabilis jalapa. Son dos especies que tienen un aspecto de flor, de colorida, pero en realidad es el cáliz. Y en el caso de la Santa Rita son las brácteas, también. Bien, la familia que no podía ser. Acá sí vamos a detenernos un poco, porque es una familia muy importante. También tiene ausencia de corola en esta familia. Los sépalos muchas veces son carnosos. Es una familia grande de unas 1.400 especies. Si observan la distribución, aparecen en climas templados y subtropicales y en suelos salinos, muy adaptada a la salinidad del suelo. Por eso es importante para mejoramiento de suelos, para cuidado de los suelos, para evitar la degradación, para recuperación de suelos. Y las especies hortícolas como la selga, la remolacha o la espinaca son especies que están adaptadas a salinidad del suelo, también a alcalinidad. Acá espinacia está mal escrito, es con espinacia. Bueno, vamos a ver algunas. Beta vulgaris. Beta vulgaris es una especie, Beta vulgaris, y lo que cultivamos nosotros son variedades. Beta vulgaris es variedad cicla, es la selga, variedad rapacia es la remolacha, y variedad altísima es la remolacha azucarera. Observen la remolacha azucarera, es de color blanco, se cultiva principalmente en Europa, es el principal cultivo para obtención de azúcar en Europa, la remolacha azucarera, de clima templado o templado frío. Acá tenemos distintas variedades de acelga. Hay acelga de verano, acelga de invierno, hay acelga de pencas de colores, hay acelga de hojas de colores. Todo un cultivo muy rústico, hortícola. Y acá vemos las inflorescencias. En esta época está empezando a florecer. Las flores son hermafroditas.
son muy simples, fáciles de observar, no sé si verán en la clase esta semana. Tiene ausencia de cáliz, entonces, perdón, ausencia de corola. Ahí están los sépalos considerados carnosos. Y los estambres, por tanto, son opositipétalos. Recuerden, por la alternancia de ciclos, por la ley de alternancia, los estambres son opuestos a los sépalos porque falta el ciclo alterno, que es el de los pétalos. Tiene un único óvulo de placentación basal. Ahí aparecen las flores ya maduras que aparecen agrupadas en cada nudo, varias florcitas, y cuando maduran, el fruto es rodeado por lo que queda es por ese cáliz que puede crecer y también fusionarse con los frutos vecinos. Por eso cuando nosotros sembramos una unidad de dispersión, estamos sembrando tal vez más de una semilla, porque estamos sembrando más de un fruto. Ahí están los restos de perianto en un corte del fruto, el perisperma en el centro, que es la reserva, el pericarpio, propiamente dicho, y el embrión curvo, típico de las quenopodiáceas. Ahí está el embrión curvo. La espinaca también es una quenopodiácea muy cultivada, mucho más nutritiva que la selga, sobre todo en cuanto a contenido de hierro. Y acá aparece una especie muy importante, sobre todo para los pueblos originarios, y que en los últimos años se está rescatando su cultivo y su difusión, la Quenopodium quinoa. La quinoa, cultivada desde hace más de 5.000 años por los pueblos originarios, originaria de esta zona del altiplano peruano-boliviano, de 2.500 a 5.000 metros sobre el nivel del mar. Hay muchísimos materiales genéticos de quinoa, adaptados a distintos ambientes. Se cultiva mucho en aquella zona. Esto es una pirca que divide lotes, puede ser perfectamente la quebrada Humahuaca, y también puede aparecer como maleza de otros cultivos como el girasol. Lo que se utiliza son las semillas. Aquí vimos una bolsa de quinoa orgánica. Se cultiva muchísimo. En los últimos años se ha difundido por todo el mundo. Es considerado un pseudo cereal, porque cereales exclusivamente son de las gramíneas, pero por el alto contenido de nutrientes, y como parte importante de la alimentación, de la dieta de ciertos pueblos, se considera un pseudo cereal. Aquí vemos los frutos. Está rodeado de esa semilla de un pericarpio rugoso quebradizo que se desprende fácilmente cuando se frota, por eso se separa. Pueden aparecer algunas semillas con todavía el fruto rodeado del fruto, y contiene saponinas, que le da un sabor amargo. Ese pericarpio contiene saponinas, por eso antes de utilizar la quinoa conviene hacer un enjuague y hace como una especie de espuma. Se tira esa agua, se hace 2 o 3 enjuagues antes de cocinarlo. Acá vemos el esquema, que es muy similar al de la selga, donde tenemos el pericarpio del fruto, el endosperma pequeñito, el perisperma, que es la reserva, y el embrión curvo. Cuando uno pone a remojar quinoa y se desarman los frutos, aparece el embrión curvo típico. Nosotros lo vimos cuando vimos semillas perispermadas en el primer cuatrimestre. Lo vieron a través de la virtualidad, ¿no? En la revista Ciencia Hoy, que es la revista de divulgación argentina, muy interesante, hay 2 artículos que aparecieron en el 2014 y en el 2017 sobre quinoa en el noroeste argentino de cultivo. Están muy interesantes, están disponibles en la web. Bien, decíamos que esta familia tenemos muchas especies adaptadas a suelos salinos. Esta es la Salicornia ambigua, el jume. Suelos salinos marítimos arenosos, y también puede utilizarse como mejoradora de suelos salinos. Tiene aptitud forrajera y también aptitud como hortícola. Esto si uno va hacia el interior de nuestro país, a la zona donde hay salares, o lo mismo la cuenca del río Salado, en el interior de la provincia de Buenos Aires, aparece Salicornia ambigua. Son comestibles las partes aéreas. Esto es un cultivo de Salicornia ambigua, cerca de la costa. Se puede cultivar perfectamente. Muy bien, vamos a la familia de las amarantáceas, que está de la mano de las quenopodiáceas, con menos especies, pero igual importantes, muy parecida a sus características florales. En cuanto a la fórmula, ausencia también de corola. Una familia de mayor distribución, no solamente restringida a suelos salinos o muy rica en suelos salinos, sino de otros lugares. En Argentina hay muchas especies nativas.
Acá aparecen algunas especies ornamentales como el penacho o la cresta de gallo o la siempreviva. Veamos, el Amaranthus quitensis, el yuyo colorado. Amaranthus es el género que nombra la familia. Esta especie nativa de Sudamérica, crece en nuestro país del norte hasta Chubut. Es considerada maleza, pero a su vez también tiene todas las partes de la planta comestible, las hojas, los tallos y las semillas, y es considerado un pseudo cereal como la quinoa. Acá vemos las estructuras reproductivas, acá lo vemos como maleza de cultivo. Cuando vemos sus florcitas son muy simples, con 5 sépalos verdes, 5 estambres y 2 a 5 carpelos formando un único lóculo con un único óvulo de presentación basal. Ahí está la semilla, perdón, es un verde brillante, llama mucho la atención, es un verde brillante, un negro brillante, llama mucho la atención y es alimenticia también. Se utiliza en productos de panadería, como componente de galletitas, se utiliza bastante, el yuyo colorado, o amaranto también. Hay otras especies. Bueno, y la última familia de las centrospermales es, que veremos acá, pero también esta está grabada en YouTube, es las Portulacaceae. Una familia mediana, pequeña, que contiene, seguimos en el grupo de las betacianinas, unos 21 géneros agrupados en 400 especies, perdón, 400 especies agrupadas en 21 géneros. En nuestro país hay bastantes, hay bastantes especies, unas 66. Acá, miren la diversidad de ovarios, desde súpero hasta ínfero, siempre de 3 carpelos, con un único lóculo, muchos óvulos de placentación de tipo basal. La Portulaca oleracea es la verdolaga, esta plantita que seguramente han visto en el parque, en la huerta, es considerado un yuyo. Tiene sus florcitas muy bonitas, pequeñas, con solamente 2 sépalos, 5 pétalos, muchísimos estambres, y cuando vemos en un corte longitudinal, vemos que el gineceo es ínfero, con muchos óvulos de placentación de tipo basal. La columna de la placentación central ha sido reducida, quedó un único lóculo, y la placentación de todos esos óvulos es de tipo basal. Esta planta es adventicia en nuestro país, se consume verde, en las hojas, en ensaladas, y tiene una gran cantidad, un alto contenido de ácidos grasos omega 3 y omega 6 que son muy buenos para la salud, de esos buenos para el colesterol que se dice. Su exceso, su consumo excesivo puede provocar cálculos por la cantidad de oxalato de calcio que posee. El fruto es un pixidio, que es un fruto algo raro, que no vemos mucho, que es un fruto de dehiscencia transversal, tiene una tapita, queda ahí la urna, que es esta que vemos acá, la urna, y el opérculo es la tapita que se abre cuando las semillas están maduras para su dispersión. Ahí está el opérculo. Les decía que es comestible, en lugar de considerarlo maleza, la consideramos una buenesa, y también, además de los ácidos grasos, tiene un buen contenido de antioxidantes, para mechar un poquito en una ensalada de lechuga. Y otra especie conocida por su cultivo como ornamental es la Portulaca grandiflora, una especie nativa de nuestro país, denominada flor de seda o también portulaca. Es endémica, ¿se acuerdan el término endémico, lo que significaba? ¿Que era propia del país? ¿O de la zona? No, que significa que está restringido su distribución natural a una zona, que puede ser una zona pequeña o puede ser una zona grande. Por ejemplo, algunas cactáceas está restringido su distribución natural a una partecita del país. O el caldén es endémica de Argentina y está restringido más que nada al espinal y al monte. Esta está indicado que es endémica, pero que es endémica para la flora del cono sur, o sea que es endémica de algunos países de Sudamérica. Es endémica de una gran región, esta especie. Pero endémico significa que su distribución natural está restringida a ciertas zonas. Después hay que ver cuál es la zona, si es una zona pequeña o una zona bastante extensa. Muy bien, centros permales se acabó. Vamos a continuar, porque es una clase intensiva, intensiva. Vamos a continuar dentro del grupo de los órdenes con placentación de tipo central o parietal. Tenemos el orden Papaverales. El orden Papaverales tenemos gineceo súpero, gamo carpelar, placentación del tipo parietal.
que puede ser de 2 carpelos, 3 carpelos y hasta 5 carpelos o muchos. Acá tenemos 2 órdenes con estas características. El orden papaverales y el orden parietales, que su nombre es más delator. Las flores son de 2 a 4 piezas, poseen las papaverales, y de 3 a 5 piezas las parietales. Son generalidades también. Bueno, acá nuevamente tenemos una esquemita de las familias que componen el orden papaverales, la familia papaveráceas, las fumariáceas, las capariáceas y las crucíferas. Observen la cantidad de especies. Las primeras 3 familias son familias pequeñas a medianas, y las crucíferas es la que se lleva la mayor cantidad de especies, con unas 3.000 especies, que ya la han escuchado nombrar, crucíferas o brasicáceas, cuando hablamos de frutos silicua o silícula. Acá tenemos frutos secos con cápsulas, la presencia de un ginóforo en las capariáceas, la placentación a veces laminar en las papaveráceas, el cáliz caduco en las papaveráceas cuando se abre la flor, persistente en el resto, y el androceo, fíjense, numerosas piezas en capariáceas y en papaveráceas, mientras que en fumariáceas tenemos 4 más 2, y en crucífera tenemos 2 más 4. La cantidad de carpelos del gineceo, 2 carpelos en fumariáceas, capariáceas y crucíferas, mientras que en papaveráceas tenemos 15, 18, 4 o 2. Un único lóculo en todas. En crucíferas aparece un tabique falso, que forma 2 falsos lóculos, porque no es un verdadero tabique de tejido carpelar, sino que es un tejido placentario que crece y divide en 2 lóculos falsos, de toda falsedad, a ese gineceo, a ese ovario. Muy bien, acá tenemos alguna. Vamos a ver un poquito las papaveráceas, donde tenemos, decíamos recién, un cáliz de 2 piezas caduco. La distribución de la familia restringido al hemisferio norte casi exclusivamente, aunque aparecen algunas pocas en Australia, en Sudáfrica y en Patagonia. Poquitas especies en nuestro país. Familia pequeña también las papaveráceas. Acá tenemos un único lóculo o falsamente plurilocular. ¿Sí? Amapola es la especie típica de las papaveráceas. Papaverroeas es la amapola de jardín, esta que crece. Esta es una imagen de Europa, una pradera con las amapolas en plena floración. Ahora es la época a la salida del invierno, comienzo de primavera, que están las amapolas en flor. Papaver somniferum es la amapola utilizada, de la cual se extrae la morfina y de la cual se extrae también la heroína. Amapola aguadormidera, tiene efectos calmantes, un calmante fuertísimo y también adictivo. Acá vemos las florcitas, son muy bonitas, las flores son muy lindas y las cápsulas también. Tiene muchos carpelos, puede tener, nosotros los cortes que hacemos acá tiene 12 carpelos, por ejemplo, se ve muy bien en el estigma, puede uno contar la cantidad de carpelos, y es falsamente plurilocular porque esto está explicado en el video de papaveráceas. Hay un tejido placentario que se mete en el lóculo, y la placentación es laminar sobre ese tejido placentario, y da una impresión de falsamente plurilocular, pero sin embargo es un único lóculo y el tejido placentario metido en ella. Papaveráceas está desarrollado más en YouTube, en un video. Y vamos a la familia importante de las papaverales, que es las crucíferas. En Argentina tenemos no tantas especies, pero sí muchos géneros, porque es una familia muy grande. 4 sépalos, 4 pétalos. El androceo es didínamo, ¿sí? Didínamo tetradínamo, ahora lo vamos a ver, ¿se acuerdan de esto? ¿Están ahí? Sí, sí. ¿Se acuerdan? Didínamo, tetradínamo se alusiona a la fuerza de los estambres. Están a distinta altura. Entonces, tetradínamo es cuando hay 4 más largos que el resto. Didínamo es cuando hay 2 más largos que el resto. Tridínamo es cuando hay 3 más largos que el resto. Y ahora vamos a ver, nos hagamos la duda, ustedes deben estar ansiosos por ver si es didínamo o tetradínamo, ¿no? Bien, el gineceo está constituido por 2 carpelos que forman un lóculo, pero hay un falso tabique
el tejido placentario, la placentación es parietal. Tiene de 1 a muchos óvulos. Y el fruto típico de esta familia es la silicua o silícula. Y acá está, miren, los 2 estambres más cortos y los 4 estambres más largos. O sea que es un androceo tetradínamo. 4 pétalos, que son los que, al estar en cruz, si uno lo mira de arriba a la flor, es el que le da nombre a la familia crucíferas. Los 4 sépalos que persisten un poco en la flor. Y acá vemos el diagrama. 2 estambres ausentes en el ciclo más externo, los 2 estambres alternos a los pétalos y los 4 estambres opuestos a los pétalos del ciclo interno, que son los más largos. Bien, ¿cómo es el gineceo? Tiene el fruto. Deriva un gineceo bicarpelar, con un falso tabique, la dehiscencia es longitudinal y placentifraga, o sea que se produce un quiebre de las placentas. Tenemos dos posibilidades, que el fruto sea tan largo como ancho o que el fruto sea mucho más largo que ancho. Estas serían las opciones. Si el fruto es tan largo como ancho o no mucho más largo que ancho, o que el fruto sea mucho más largo que ancho. Fruto corto, nombre largo, silícula. Fruto largo, nombre corto, silícula. Es una regla mnemotécnica que tal vez les sirva. Las semillas quedan adheridas generalmente a ese falso tabique o replum en muchas ocasiones. Ahí está la apertura de estas 2 valvas se abren y las semillas se liberan y queda el tabique. El género Brassica es el que nombra la familia Brassicáceas, muchos cultivos industriales. Por ejemplo, la mostaza blanca, Brassica alba, cultivada por sus semillas que se utilizan para la elaboración de mostaza. Ahí vemos la planta con esas flores amarillas típicas, las flores amarillas típicas de las crucíferas. En este caso, las hojas no son abrazadoras del tallo. Y acá vemos el racimo de flores, en la parte apical las flores o los pimpollos todavía, y en la parte basal de este racimo ya están los frutos madurando, que se van a abrir liberando las semillas. Aquí vemos el detalle de los frutos, presenta pelitos, a diferencia ahora vamos a ver de la mostaza negra. Tiene una parte apical el fruto denominada rostro, que es el estilo, que es más largo que lo que son las valvas donde están las semillas, ¿sí? Y es lo que uno va a querer desarrollar, ¿no? Las semillas, que es lo que finalmente se cosecha. Mostaza blanca. Acá vemos el desarrollo desde flor hasta fruto. El estilo va creciendo también, y esa parte denominada rostro puede tener importancia sistemática para poder clasificar las especies. La otra especie de la mostaza es la mostaza negra, Brassica nigra. Las flores son muy parecidas, lo que cambia son los frutos. No tiene pelos, por eso se denomina glabras, sin pilosidad, y a su vez el estilo o rostro es mucho más pequeño que en la mostaza blanca. En la zona de las valvas ocupa mucho más volumen en el fruto, tiene mayor cantidad de semillas. Es la mostaza negra. ¿Sí? El estilo es más corto que las valvas, a diferencia de la mostaza blanca. Acá vemos las semillas que son las que se utilizan. El falso tabique, replum, aquí está, y acá están las valvas. Bien, otra especie utilizada como industrial es la colza o canola. Canola proviene del nombre en inglés, Canadian Oil Low Acid. Se utiliza para obtener el aceite de canola, como una especie de oleaginosa. En lugares templados y fríos, se cultiva en nuestro país, esto es típico de ver, se puede ver en nuestra región templada, región pampeana, para el lado de la ruta 9 o en la zona núcleo. Es un cultivo que se puede aplicar una rotación reemplazando a un trigo, libera más tempranamente el campo para hacer un cultivo de verano. Ahí vemos, las flores son muy parecidas, todas las flores crucíferas son muy parecidas entre sí. Bueno, Brassica oleracea son las coles en un sentido amplio. ¿Por qué las coles en un sentido amplio? Porque a partir de un material de la especie Brassica oleracea se han desarrollado todas las otras especies a partir de selección artificial que ha hecho el ser humano. El brócoli, coliflor, berza, col rábano, la col, el repollito de Bruselas, el repollo, son variedades de Brassica oleracea. Brassica oleracea, variedad céfala, es la col.
la variedad botrytis es la coliflor, variedad itálica es el brócoli, variedad capitata el repollo, variedad gemífera el repollito de Bruselas, variedad acéfala también son las berzas, o sea, col y berzas, variedad conquilodes el col rábano, y hay otras también. Brassica oleracea hay muchas variedades, pero bueno, fíjense, a partir de una especie, el ser humano ha realizado selecciones y ha desarrollado variedades hortícolas de mucha importancia. Las crucíferas es muy importante en una producción hortícola. Y también para alimentación. En las crucíferas también tenemos el rabanito, Raphanus sativus. Sativus significa cultivado. El rabanito. La variedad hortensia de Raphanus sativus es el daikon, es un nabo japonés. También utilizado y difundido en los últimos años. Y también alguna especie nativa, como el Lepidium didymum, el quimpe o mastuerzo, esta plantita considerada una maleza, es nativa de nuestra región, es una plantita herbácea rastrera que tiene aplicaciones como medicinal y también se puede utilizar como hortícola. Generalmente las crucíferas tienen un sabor fuerte, un sabor picantón, no deja de tener el Lepidium mastuerzo. También está el berro, aquí, y algunas especies naturalizadas como la mostacilla del este, Rapistrum rugosum, que se llena de estas florcitas, y acá aparecen estos frutos que son, si el fruto corto, es una silícula de Rapistrum rugosum. Una parte este es muy particular porque una parte del fruto es dehiscente y otra parte del fruto es indehiscente. Muy bien. Papaverales, terminó hasta ahí. Vamos a ver el último orden de esta primera parte de corolianos, que es el orden parietales, y ahora hacemos un breve recreíto. ¿Qué? ¿Existe una segunda parte de corolianos, Martín? Ahora vamos a ver, hacemos un recreo y después... No, esta de la clase de hoy, digo. No, corolianos, todo esto. No, imagínate si hubiera más. No, ahora vamos a ver, terminamos de ver estos de ovario súpero y hacemos un recreo y vemos los 3 órdenes de ovario ínfero. Buenísimo. Hoy se hace larga la clase, pero porque se nos escapó un teórico. Pero bueno, con muchas cosas. Bueno, parietales tenemos, como su nombre indica, pacientación de tipo parietal. Y acá aparecen varias familias. Ustedes en la guía, además de estas 6 familias, tienen agregadas las loasáceas, que es una familia muy, muy linda de flores espectaculares y muy horticante, plantas herbáceas muy horticantes de nuestro país. Pero vayamos a este esquema. Miren, acá tenemos estas 6 familias. En las pasifloráceas aparecen zarcillos y un androginecóforo. Recordemos, hay que analizar los términos. Androceo, gineco de gineceo y foro de pie. Es un pie que eleva el androceo del gineceo por encima del resto de las piezas florales. Ahora vamos a ver en pasifloráceas, donde está la pasiflora, el murucuyá o el maracuyá también. En las caricáceas tenemos presencia de látex. Ahí está la papaya o mamón. Y tenemos algunas otras particularidades como las violáceas, flores zigomorfas, mientras que en el resto son todas actinomorfas. Los frutos son cápsulas o bayas, gineceo siempre súpero. Acá tenemos cáliz y corola siempre. Y las flores en general son hermafroditas, aunque podemos tener flores unisexuales dependiendo de la familia y de las especies. ¿Las begoniáceas no es ínfero el gineceo, Martín? Sí, acá está. Sí. Ok. Acá está el gineceo ínfero. Sí, yo dije siempre súpero, ¿no? Sí, la begoniácea tiene gineceo ínfero. Sí, estas son las cosas que uno dice. Clasificaciones artificiales, ¿no? Hacemos lo que podemos, diría el ser humano. Pero bueno, hay que agrupar las cosas para poder estudiar. Bien, las teáceas acá encontramos como especies conocidas el té, Camellia sinensis o Thea sinensis, y también la camelia como especies ornamentales. Las flores pueden ser hermafroditas o unisexuales y el fruto son cápsulas. Vienen estos en Misiones, que es en nuestro país donde se cultiva el té. Este es un cultivo de té, se maneja como si fuera una ligustrina, un cerco de ligustrina, y después con máquinas se va cosechando las partes verdes y después se procesa.
Este es un paisaje típico de cultivo de té en Misiones. En nuestro país se cultiva el té en Misiones y también bueno, en Corrientes, en lo que es las Tres Marías en Virasoro. Y la otra especie que decíamos, la camelia japónica, muy utilizada como ornamental, en los últimos años no tanto, pero una época que se cultivaban muchas camelias por la belleza de sus flores. Y también por la lustrosidad de sus hojas. Las hojas verde brillante también llaman la atención. Y ni hablar cuando florecen, con ese follaje que es perenne, llama mucho la atención. Pero es una familia pequeña y con estas especies solamente de importancia. Después pasamos a las violáceas, que es una familia grande y bastante cosmopolita. En nuestro país aparecen varias especies de importancia. Vamos a ver que tienen acá, como decíamos, la zigomorfía de la flor, debido a la presencia de un espolón en la corola. Acá tenemos a la viola odorata, que es la violeta. Seguramente la tienen vista, esta plantita muy querida por nuestras abuelas o nuestras tías, o nuestras madres, o la gente. Son plantas casi acaules que se multiplican por estolones. Se multiplican por estolones fácilmente, originaria de Europa. Está adventicia, crece adventicia en nuestro país. Una época acá debajo de los plátanos, yendo para el campo, había un montón, ahí cada vez menos. Y acá vemos la zigomorfía. Fíjense, tiene 5 pétalos, 2 pétalos grandes, otros 2 pétalos aquí abajo, y el pétalo de acá atrás, que es el que forma el espolón. Acá está el pétalo formando el espolón, los 5 sépalos. Esta flor es hermafrodita, por eso la zigomorfía. Ahí están un esquema con 3 carpelos de placentación parietal. Se nota muy bien, ahora vamos a ver algunas imágenes del fruto, cómo están adheridas las semillas del fruto, y los estambres se internan, los filamentos de los estambres inferiores se internan dentro de este espolón, como una característica que llama la atención. Acá tenemos también los pensamientos, que es una variedad de viola tricolor, ¿sí? Y algunas otras especies que se pueden ver en el campo como espontáneas. Esta violeta, la viola arbensis. Aparece espontánea, no es nativa, pero uno va al campo, acá nomás en Luján, y aparecen los potreros. Fíjense, esta es la cápsula, donde se ve clarito la placentación de tipo parietal. Esta es la cápsula de viola arbensis, pero es común en todo. Además de utilizarse como ornamental, estas flores son comestibles. Fíjense las violetas y los pensamientos. Comestibles en un mercado. Muy lindas quedan para colorear un poco una ensalada de lechuga. La familia de las pasifloráceas es interesante por la belleza de sus flores y por los usos que tiene también. En Argentina hay el género Pasiflora con unas 19 especies. En toda América hay, y en todo el mundo, unas 500 especies de Pasiflora, realmente diversas. Las flores acá poseen un androginecóforo o androginóforo, son sinónimos. El fruto generalmente es una baya y la placentación parietal. Ahora vamos a ver, ustedes lo vieron, este fruto en el primer cuatrimestre. Bueno, la especie conocida y que llega hasta nuestra latitud es la Pasiflora cerulea, murucuyá, pasionaria o flor de la pasión. Es una planta trepadora con zarcillos filiformes, presencia de estípulas y hojas de tipo palmati compuesta, sobre todo las hojas adultas. Las hojas basales no, todavía son enteras o lobuladas. Y acá vemos la florcita. La flor tiene lo que se denomina una corona, que son cuatro ciclos de apéndices, que lo que hacen cumplen la función de atracción de insectos y nectario. Acá se ve la parte del gineceo, los 3 estilos, tiene 3 carpelos, 5 estambres. Observen los estambres, las anteras, que son del tipo versátiles, que tienen como un eje que permite la visita de insectos. Y si miramos por debajo de la flor, está acompañada de 3 bracteolas verdes. El cáliz es verde y posee una uña como particularidad en esta especie, con 5 pétalos también del tipo blanquecino verdosos. Acá vemos un pimpollo, las 3 bracteolas, el cáliz con la uña, ¿sí? Ahí están los sépalos y los pétalos. La corona, esto es increíble, los colores que posee. Hay estudios de la corona, gente que se dedica específicamente a estudiar esta estructura tan rara. Ahí vemos el ovario y el estilo trífido que se abre en 3, por cada carpelo un estilo. Las anteras versátiles significa que tiene como un eje, una articulación a la altura de la unión con el filamento.
Y el androginóforo. El androginóforo es este pie, ahí tenemos las distintas partes, es este pie que eleva el androceo y el gineceo por encima de las restantes piezas florales. Androginóforo. Miren cómo poliniza un mangangá, un abejorro, viene, liba acá en esta zona donde está el néctar y se llena el lomo de polen. Va de una flor a otra y produce la polinización. Para desarrollar este fruto, que es una baya, en el fruto vemos en la parte basal el cáliz y las bracteolas. Ahí tenemos el androginóforo y el fruto, ¿sí? Que es una baya de placentación parietal. Las semillas tienen este arilo, o sea, son aliladas acompañadas de este arilo que se consume todo. Estas son semillas de maracuyá, no de Passiflora cerulea. Se come, la parte interna se come, se pueden elaborar dulces, se comen sobre todo en la especie Passiflora edulis. Eso lo utilizaba como ornamental, es comestible y también toda la planta es medicinal porque se utiliza como calmante, como ansiolítico. La Passiflora cerulea y otras especies también. Acá tenemos la Passiflora edulis, el maracuyá, conocido también como granadilla. Fíjense el tamaño y la variedad. Acá hay dos especies. Acá también esto es granadilla. Fruta de la pasión. Acá tenemos esta de la izquierda. Estos amarillos grandotes son también el mercado Florianópolis. Son realmente ricos. Un helado de maracuyá, un mousse de maracuyá. Son muy ricos. Se cultivan de esta forma. Se cultivan en espalderas. Esto es en Brasil. Fíjense, en cultivo de maracuyá. Passiflora edulis. Y también en nuestro país se investiga, esto es una experimental de la provincia de Formosa, cubierto con hoja de plátano por el frío. Miren el tamaño, esto es con el chiquito, nuestro querido chiquito Reynoso, ayudante nuestro, y acá está en espalderas, se ensayan variedades de Passiflora edulis. Ahí estoy sosteniendo un fruto que quedaba en la planta, pero que no era época de producción. Muchísimas variedades de flores en Passiflora. Muchísima variedad en nuestro país. Esta es Passiflora lata, que crece en Misiones. Estos en Misiones, los frutos son comestibles. Así, cuando maduran, tienen ese color verde. Y esto es en el vivero La Unlo, que también tenemos Passiflora lata, con unas flores rojas hermosas. Passiflora morifolia es otra especie. Muy bien. La familia Caricáceas, acá tenemos como especie la carica papaya, especie conocida, la característica que presentan látex. Miren la distribución tan particular. América y esa parte de África. En Argentina hay unas 5 especies. Carica papaya es el mamón o papaya, muy consumido por su fruta, con esos pecíolos larguísimos y la hoja tan dividida, la lámina. Ahí están las flores, son caulifloras, presentan sobre la base del tronco, ¿sí? Y pueden ser las plantas dioicas, monoicas, o sea, polígamas, tener flores masculinas y también hermafroditas. Ahí está en este caso una flor masculina, una flor femenina, en distintas combinaciones, va a generar estos frutos que se consumen muchísimo y se nota bien cuando uno corta un fruto la placentación de tipo parietal. Son bayas. Hay muchísimo material también, en nuestro país se cultiva, en Misiones, en Corrientes, en Formosa, en el Chaco, en Salta, Jujuy, también en cada casa. Acá en Luján hay algunos, pero no resiste mucho el frío. Y como curiosidad, la Jacaratía espinosa, que tiene esos tallos, tiene la hoja también palmate compuesta. Con estos frutos que no se consumen tanto, lo que sí se consume es la madera. Con la madera comestible, esta semana salió un artículo en un diario sobre la madera de esta planta de Misiones que se come. Nosotros estuvimos en la fábrica en Misiones en la ciudad del Dorado que utiliza las plantas de los árboles que se van cayendo, hacen un uso sustentable, no es que lo extraen, sino que le avisa a los pobladores cuando se cae uno de estos árboles y extraen la madera y se elaboran mermeladas, dulces, alfajores, de todo. En cocina gourmet también. La Maricácea es una familia muy pequeñita, con algunas especies utilizadas para fijación de médanos de ambientes desérticos. Acá está. Esto, si ustedes van a la costa, está lleno de tamariscos, al sur de la provincia de Buenos Aires también. Está naturalizado
esta especie en la Plaza Colón hay una. Bien, y las begoniáceas es una familia grande de ambientes tropicales y subtropicales. En Argentina, fíjense, hay 16 especies de begonia, 8 viven exclusivamente en la provincia de Misiones. Si ustedes van a Cataratas van a ver begonias de forma natural ahí creciendo. Lo que tienen que tienen las hojas bien asimétricas, de 2 a 7 sépalos y pétalos, placentación tipo parietal, pero gineceo ínfero. Especies conocidas, se cultivan como ornamentales, la flor de azúcar, siempre tiene flores, también las flores son comestibles, son unisexuales. Acá tenemos las flores femeninas y flores masculinas, son diclinos monoicas. En el mismo pie están ambas flores. Bueno, se acabó. Parietales y el grupo de órdenes de ovario súpero de Coroliano. Bueno, en esta, esperen que